Bendiciones, hermanos. Estamos nuevamente en este nuevo capítulo, donde anteriormente ya habíamos hablado sobre el tema de que Jesús, si Él es Dios, pues Él es el Padre. Y ya demostramos por las Escrituras varias porciones donde demostramos, donde dice claramente que Jesús es el Padre, que Él lo da a entender, cómo los judíos entendían eso. Y ahora en este nuevo capítulo, si estamos diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre, pues también podremos decir que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Y digo Jehová porque pues es como muy comúnmente lo conocemos, porque así está escrito. Pero ya había aclarado ese punto. Entonces vamos a decir que Jesús es el Señor. Entonces cuando leamos el Antiguo Testamento, en vez de Jehová voy a decir Señor. Ya lo había dicho anteriormente. Es algo que yo he entendido. Y vamos a demostrar, como en el capítulo anterior, también algunos versículos, algunas porciones donde claramente podemos comparar el Antiguo Testamento hablando de Jehová, del Señor, y cómo esos versículos los aplicamos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús. Y estos versículos son muy claros, muy entendibles. Y lo vuelvo a repetir porque tenido la oportunidad de volver a escuchar algunas porciones de lo que les había comentado la vez pasada sobre este mismo tema. Y todavía me sigo sorprendiendo de los argumentos, de las contradicciones, hermanos, en menos de 2 segundos, en menos de 3 segundos se contradicen. Y claramente pues las personas que profesan conocer a Dios, pues claramente pues no lo conocen, o más bien no tienen definido. Ellos dicen abiertamente, ellos dicen que tienen la verdad, dicen que todo ya lo conocen, que ya no es necesario ni siquiera defender este punto, porque ya es algo que así lo han creído por siempre y así va a ser y así se va a enseñar. Pero cuando realmente uno les toca ese punto, como dicen afuera, les mueves el tapete y tumbas a todos, porque realmente no están preparados para este tema. Argumentos de hagamos al hombre, confundamos, descendamos. Ahí están los dos. Y ignoran toda la escritura que uno cita. Y digo yo porque pues es lo que he estado citando desde el primer capítulo, desde el primer video que grabamos. Y todo lo que hemos estado mostrando y es para que tú, como espectador, como tú estás del otro lado de la pantalla, con Biblia en mano, con un corazón humilde, leas lo que tú también puedes ver con tus propios ojos, puedes hablar con tu propia boca, confesarlo, estarlo leyendo, y te vas a dar cuenta, si es que ya lo estás comprendiendo, que hay muchas cosas, hay muchos... por eso les dije que vamos a citar algunos pasajes
Yo a veces, mientras estoy estudiando, de repente veo algo que no había visto y según yo ya lo había leído muchas veces, de lo mismo, de lo que estamos enseñando. Y a veces me sorprendo porque el Señor cada vez me da algo más, algo más. En este capítulo especial, lo estaba repasando y según yo tenía aquí apuntado todo y encontré algo nuevo. Y me entendí, más bien entendí algo que según yo ya había entendido. Y lo confirmé más todavía. Y así a veces pasa. Y puede ser que tú que estás viendo encuentres algo de lo que yo dije y a veces ni me di cuenta yo. Y así es como el cuerpo, que es la iglesia, que son las personas, va creciendo hasta el pleno entendimiento del conocimiento de Él. Porque esa es la vida eterna, conocer al Dios verdadero. ¿Y quién es ese Dios verdadero? Jesús, ¿verdad? Lo dice claramente en 1 de Juan 5:20. Ya habíamos citado eso. Pero sí, es triste porque eh, yo yo puse a prueba prácticamente al ministerio de una iglesia, de una llamada iglesia, más bien una organización, y me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que no estaban preparados, no estaban preparados para ese punto, porque el primer punto de fe de esta organización es ese, que creemos en un Dios eterno, el Padre. Y cuando empezaron a hablar, no pasaron ni 5 minutos y ya habían dado por entendido pues que eso ya es algo muy, muy básico. Ya todo el mundo sabe ahí dentro que pues el Padre, el Dios eterno, pues es el Padre de Jesús, del Hijo. Entonces Él es el Dios supremo. Y ya, se acabó ese punto. Y pues yo no me quedé callado. Dije, hermano, pues empecé a decir las cosas que Dios ya me había puesto. Y pues ahí fue una confirmación para mí el darme cuenta de que hermanos ministros, hermanos diáconos, ayudas, no estaban preparados. No estaban preparados para ese tema. Pero me da cierta cosa de que digan ellos y muchos otros que ya lo saben, ya lo tienen todo ya estudiado. Uno me dijo que ya ni siquiera estudiaba la escritura porque ya todo estaba aquí. Le citó escritura, me dice que yo me equivoqué, a lo mejor lo leí mal, lo lee y se da cuenta que él lo había pensado de otra manera. Me doy cuenta de eso, de que no están preparados. Me doy cuenta de que había hermanos que sí estaban pensando que Jesús también era Dios. Digo también porque pues cuando digo eso es raro porque unos te dicen que sí, otros te dicen que Él es Dios, pero no te dicen que también es Dios, dando a entender de que son dos en la creencia de ellos. Y otros te dicen que no, o sea, lo están negando. Entonces ahí yo me di cuenta de que ¿qué espíritu es el que estaba ahí? ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? El que niega que Jesús es el Hijo de Dios, el que niega que Jesús ha venido en carne, el que niega que Jesús es el Cristo, y ya habíamos visto qué significa todo eso. Y cuando escuchas así como ese, ¿cómo llamarlo?
como actitud de decir, no, a Jesús no se le debe de pedir nada. Al Padre es el que se le hace la oración en el nombre de Jesús. Entonces cuando yo escucho eso, yo digo, lo que me he dado cuenta es de que esas personas que se paran a enseñar, diáconos, ministros, ayudas o cualquiera que lo suban ahí a enseñar, me doy cuenta que confunden más a la gente en vez de, según ellos, aclarar y que todo está muy claro y que es más claro que el agua, y se confunden más, se contradicen más, dicen que Jesús es Dios o que es nuestro Dios, pero que Él es no lo dicen, lo dicen entre líneas. Dicen que también es un Dios, que es un Dios menor, que fue creado. Total, un revoltijo de ideas, de pensamientos, donde tuercen las escrituras para acomodarlo. Y es impresionante. Cuando uno tiene bien definido lo que cree, y no porque yo me atreva a decir que yo tengo toda la verdad, no es así. Esta verdad de este misterio que ya hemos hablado, que este es un misterio. El misterio no es de que haya 3 dioses ni que haya 2 dioses. El misterio es de que el único Dios que habla toda la escritura, el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, ese único Dios que habla la escritura, ese mismo vino, se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Y ese mismo volvió a su posición, y ese mismo va a venir otra vez, pero ahora sí, con toda su gloria. Ya no va a venir como un cordero en forma de siervo humilde. Ya va a venir como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y ese Dios fue el que murió por ti, por mí. Y fíjense lo que dije. Y hay mucha gente que se escandaliza cuando entonces Dios murió. Más adelante vamos a explicar eso, porque son de las cosas que hay muchas cosas que uno, cuando realmente es honesto, empieza a cuestionar, ¿verdad? Empieza a preguntarse. Y hay cosas que todavía yo, no porque me quiera enaltecer de que yo sé mucho de este tema, simplemente es de que lo he entendido, pero hay cosas, como yo les decía en un principio y soy honesto, cosas que todavía yo no entiendo, ¿verdad? Ya les había dicho, por ejemplo, cuando dice que Dios no es hijo de hombre para que mientan, no recuerdo, y no quiero hacer así de estar citando o parafraseando citas, pero ya ustedes se acuerdan en ese video cuando lo dije, o cuando dice en Génesis que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre, y acá te dice que él no se puede arrepentir. Ya los que tienen 2 dioses dicen, es que fue el hijo él sí se puede arrepentir. Entonces son cositas así que aún no las puedo explicar, no las puedo entender, pero son cosas que si yo, como yo a ustedes también les digo, si uno le pide a Dios, va a haber entendimiento, pero es poco. No esperemos que todo llegue de como una paquetería así, de todo de un solo, y no, o sea, es poco a poco, es gradualmente. Y después de esto, pues esta pequeña introducción, no quiero abarcar más, pues vamos a empezar.
Porque sí, les decía todo esto porque es increíble, es todavía sorprendente. A veces pienso, digo, cuando yo me expuse y empecé a hablar de esto, me sorprendieron con muchos argumentos y cosas que dije, wow, o sea, ya para que me digan que también el enemigo es Dios, pues, y que todos somos dioses, pues sí, ya es un poco, eh, mucho tiempo me estuvo aquí sonando todo eso, de lo que del shock, ¿verdad? De los argumentos, ¿verdad? Que no me citaron ninguna escritura, todo fue de pensamiento, de imaginación, de que pues tenemos dos padres, dos Jehovás, do, no decían dos dioses, ¿verdad? Pero cuando ya pregunté yo la pregunta, la clave, ¿Jesús es Dios, sí o no? No me la respondieron, dijeron otra cosa. Y después un hermano que estaba ahí a un lado, diácono, dijo, hermano, ¿entonces Jesús no es Dios? Preguntándole al ministro. Y le dijeron, no, Jesús no es Dios. Ya me respondieron mi pregunta. Pero ya con un tono un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, ya escuché casi de todo, ¿verdad? Vuelvo a escuchar otras cosas de otras personas de la misma creencia y cada vez sorprenden más y ya me doy cuenta de cuando es cuando es nada más por contradecir, pero te das cuenta de que no pueden defender lo que ellos creen, porque no se puede defender la idea de tener dos seres. Otros tienen tres, ¿verdad? Pero estamos hablando de esto, de que ya un poquito más sofisticado, de que ya más son dos, el Hijo y el Padre. No, es muy difícil defender eso. Sí, porque si te vas a lo literal, aquí el Señor dice que su Padre y esto, ya ves, ahí está, el Padre y el Hijo, ahí están los dos. Y toda la escritura que uno dice de un solo Dios, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento de un solo Dios, a la basura. ¿Por qué? Porque es más importante la creencia que ya se ha dado. Cuando uno empieza aquí a buscar, a leer, a uno mismo, a que nadie te interprete lo que tú estás leyendo. Si tú estás leyendo algo y tú lo ves claramente que dice así, pues el Señor te está dando entendimiento. Oye, pues sí es cierto, aquí dices esta forma. Y lo vas con el que según se llama ministro o el que sea. Oye, aquí, no, así no es. Es así, esa. Y como que no te convence esa idea, tú ya la viste bien clara, la porción. Y ya, te quedó una duda. Ya te confundió más. Y eso es muy peligroso porque si ya tienes una idea, por ejemplo, ya vamos a empezar. Porque sí es no largo, pero sí es detalloso. Y quiero empezar aquí primeramente en Juan. Ya habíamos hablado aquí en Juan, que Juan el apóstol, pues él tuvo esa dicha de en sus cartas, en su evangelio y en la revelación del Apocalipsis, él declara fuertemente quién es Jesús. Y vamos a ver aquí, vamos a leer el contexto aquí en Primera de Juan 1:43. Y aquí hay algo importante, porque lo que vamos a ver es casi hasta el último, pero dentro de esto pongan atención a lo que se está narrando aquí. Primeramente, dice Juan 1:43.
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, aquí van con Natanael y le dicen algo muy importante: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, los profetas, hablan de él. Hablan de Dios en todo el Antiguo Testamento. Y ellos lo hallaron en ese hombre, Jesús, el hijo de José, según se creía, de Nazaret, el hijo del carpintero. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, que puede haber israelitas que hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Porque para esto nunca lo había visto físicamente. Y Natanael se sorprendió, ¿verdad? ¿Por qué dices que yo soy un buen israelita? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aquí son de esos detallitos que no hay que pasar por desapercibidos, porque en las iglesias siempre se lee todo de corrido o ya se supone que ya se sabe o ya ni se cita y es toda una religiosidad. Pero aquí estamos leyendo detenidamente. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Con lo que le dijo Jesús a Natanael, que lo vio debajo de la higuera, yo me acuerdo que vi una película. No es por la película, es por lo que está escrito. Pero en la película pasan cuando Natanael le dice esto y él se acuerda cuando él estaba debajo de la higuera y estaba solo. Estaba él, según en la película, estaba él orando, pero el punto es de que estaba solo. ¿Cómo es que Jesús físicamente lo vio, pero él estaba solo? ¿No será que él es Dios y él está en todas partes? Él lo vio. Por eso Natanael se sorprende y le dice: Rabí, que es maestro. Tú eres, ¿qué significa el Hijo de Dios? Tú eres Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y le dice Jesús: porque te dije debajo de la higuera, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y aquí es el versículo que nos compete después de esta pequeña introducción. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, como dice aquí, como el Señor mismo lo llama, un verdadero israelita, ¿no creen que conocía esta escritura? ¿Cuál escritura?
Génesis 28:12. Pero vamos a leer 28:12, Génesis 28:12. Él le dice, cosas mayores verás que estas. Y le dice, ¿qué cosas? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Y qué era lo que el Señor estaba citando? Dice aquí Génesis 28:12, cuando Jacob se queda dormido y dice lo que soñó. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es exactamente lo mismo. Pero aquí hay una diferencia. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué era la cosa mayor que iba a ver Natanael? Que Jacob, en esa visión, en ese sueño, vio esa misma escena, una escalera, ángeles de Dios que subían y descendían, pero en lo alto de ella vio al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de sus padres, que estaba en lo alto de ella. Pero en esta otra visión, cuando le dice lo que iba a ver Natanael, ¿qué es lo que le dice? Veréis el cielo abierto, los ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. O sea, que ya, vamos a decirlo de esta manera, no lo quiero decir tan poco literalmente, porque luego iban a estar ahí diciendo algunos, ya ven, ahí como si era mismo Dios, pues iba a dejar allá solo ahí arriba. Bueno, lo que le está hablando a Natanael, de que esos ángeles ahora estaban subiendo y descendiendo, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Y para los que están ahí molestando con eso de que si Jesús es el Padre o es Dios, ¿cómo bajó y dejó ahí arriba todo? Pues no han leído Escritura. Y si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Es lo que le dijo Nicodemo. Y cuando dice eso, si os he dicho cosas terrenales y no creéis lo elemental, lo que uno puede ver, lo terrenal, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí, en ese siguiente versículo, le dice una cosa celestial. Nadie subió al cielo sino el que descendió. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está ¿en dónde? ¿En la tierra? Ahí estaba físicamente. ¿Pero dónde dice que está? En el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero Natanael, ¿qué fue a lo que se vio? Lo que él iba a ver. Que iban a subir y descender ¿sobre quién? El Hijo del Hombre. Y acá Jacob vio al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Iban a subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Fíjense, les voy a ser honestos. Lo había leído y no me había dado cuenta que está diciendo a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que les acabo de leer, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los ángeles suben al Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre está en el cielo, y los ángeles de Dios descienden. ¿Y quién fue el que descendió? El Hijo del Hombre.
¿Ven? ¿Cómo hay entendimiento cada vez que uno vuelve a leer, vuelve a leer? Gracias, Señor, por ese entendimiento. Esa es la cosa mayor que iba a ver Natanael de aquí en adelante. Vamos a seguir. Estamos hablando de que Jesús es Jehová, es el Señor. Y entendamos esto porque en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Señor, está hablando del único Señor, de Jesús. Vamos a leer Isaías 43. Dice aquí: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios, el único Dios. ¿Y qué dice Mateo capítulo 3? Vamos a leer desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero en Isaías, ¿qué es lo último que dice? Enderezad calzada, como dice aquí. En la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Y quién fue? Juan el Bautista fue ese que preparó el camino al Señor, que enderezó las calzadas. ¿A quién? A nuestro Dios, a Jesús, el único Dios. Y estamos hablando, el título de este capítulo, en esta parte, va a ser ese, que Jesús es Jehová. Jesús es el Señor. Y yo me acuerdo, cuando estaba más pequeño, que hay porciones en la Escritura. Hay unas donde en el mismo versículo dice Jehová, esto, el otro y Jehová. No lo quiero citar ahorita, pero es como cuando Sodoma y Gomorra dice: y descendió fuego de azufre de parte de Jehová. Voy a ver, vamos a leer, porque no me gusta, detesto eso de estar ahí parafraseando ahí un texto. Mejor lo vamos a leer para no estar inventando. Aquí está. Es Génesis 19:24. Por ejemplo, este versículo. Así hay algunos parecidos. Dice: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Cómo está eso? Bueno, no lo voy a explicar ahorita. Pero ese es uno de los versículos que uno puede confundirse y caer en esa enseñanza de que hay dos seres. Y cuando era pequeño, yo me acuerdo que los hermanos, algunos, siempre salían con esa frase: es que es Jehová Padre y Jehová Hijo. Entonces yo siempre, cuando yo leía la Escritura, porque me confundía, porque, bueno, ¿cuándo sé cuando está hablando el Padre, Jehová Padre, y cuando está hablando Jehová Hijo? ¿Y dónde dice Jehová Hijo y dónde dice Jehová Padre?
Nunca la encontré, porque no está. Fue algo que se inventó decir Jehová Padre y Jehová Hijo. También decir Dios Padre y Dios Hijo. No viene esa escritura, no viene esa palabra, no viene Dios Hijo. Viene Hijo de Dios, pero no viene Dios Hijo. Porque si dijera así, claramente está dando a entender de que hay dos dioses, hay dos Jehovás. Y tendrían razón los que me dijeron que hay dos Jehovás y dos dioses. Bueno, no dicen dos dioses. Esa sí se le sacan la vuelta a esa frase, porque si dicen dos dioses, pues sí, ya claramente están diciendo que tienen dos dioses y están sirviendo a dos. Pero aquí entendamos, por favor, que cuando habla, por ejemplo, aquí en Isaías, preparad camino a Jehová, al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, está hablando del único Dios, está hablando del único, el que tiene el nombre, el que es, el que era y el que será, el yo soy, lo que significa esas 4 letras. Está hablando del único. ¿Quién más iba a tener ese nombre? Sino Él. Ese es un ejemplo. Vamos a leer aquí ahora el libro de Jeremías, capítulo 23. Versículos 5 al 6 dice: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: como a estos higos buenos, así... Perdón, estoy leyendo el capítulo 24, es el 23. 23:5. Dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo. Y esa palabra renuevo es la 6780 en la concordancia Strong en el hebreo, que es semaj, que es rama, retoño o brote. Entonces cuando dice aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, un brote, un retoño, una rama justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, hablando del Señor Jesús. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre. Escuchen bien, ese renuevo justo, esa rama, ¿cómo iba a ser llamado? Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Señor, justicia nuestra. El que es nuestra justicia. ¿A quién le están diciendo? Y fíjense quién lo está diciendo. He aquí vienen días, dice el Señor, dice Jehová, y lo dice que a esa rama de David le van a llamar Jehová, justicia nuestra. Entonces ahí está diciendo, ya ven, algunos van a decir, ahí está hablando del Padre y ahí está hablando del Hijo. Ya es medio cansado escuchar ese argumento porque vamos ahorita que sigamos con estos versículos, vamos a entender algo que yo, esto es otro de los entendimientos que cuando estaba estudiando esto me di cuenta, lo comprendí más, para ya acabar con ese argumento de estar hablando de que ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Pues el Padre y el Hijo es el mismo. Así. Es el mismo. No sé, honestamente, me he dado cuenta que cuando una persona está cegada no sabe ni lo que está diciendo. Así. No sé, me dan ganas de hacer eso, de mostrarles, que escuchen, que vean lo que se habla, lo que se predica en cuestión a ese tema, y
la cantidad de veces, voy a apuntar el tiempo, en qué minuto dijo tal cosa y todo eso, para que vean lo sorprendente que es cuando ya te pones no a ver lo malo. Cuando tú tienes mi convicción, mi fe de lo que yo creo, escucho lo que están diciendo y te das cuenta de que ¿se habrá dado cuenta de lo que acaba de decir? Yo creo que no. Pero bueno. Jehová, justicia nuestra. El Señor, nuestra justicia. Vamos a leer aquí, por ejemplo, Isaías 59. Aquí está. Dice aquí Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dice, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Lo salvó su brazo. Está hablando del Señor, de Dios, de Jehová, si lo quieres entender mejor. Y luego dice en Isaías 40:10, aquí, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Eso está hablando, está hablando de que su brazo acá en el 50 y que hemos dicho 59 dice, lo salvó su brazo, y acá dice que su brazo señoreará. Su brazo de Dios, una forma simbólica de estar hablando, ¿verdad? No vayan a... Eso es lo curioso, que a veces cuando les conviene es literal y cuando no les conviene es simbólico. Aquí está hablando simbólicamente. El brazo del Señor lo salvó su brazo, su brazo va a señorear. Pero luego después dice, aquí en el 53, un versículo, un capítulo, digamos, hasta odiado por los judíos, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y si siguen leyendo, está hablando de Jesús. Pero lo curioso es cuando dice, ¿a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, uno mismo, y dice, mi brazo lo salvó, mi brazo señoreará, ¿a quién se manifestó mi brazo? Mi brazo no es otro ser independiente de mí. Pertenece a mí mismo. Aquí está, y acá está mi otro brazo. Es de mi mismo cuerpo, si lo vemos de esa forma literal. Y cuando el Señor está hablando, no está hablando, habla cosas terrenales para que uno pueda entender. Y cuando está hablando del brazo de Él, no es que sea otra persona, otro ser diferente, es de Él. Entonces, vamos a entender mucho después a qué se refiere cuando la diestra de Dios, el brazo, se los puedo decir así rápido, pero después lo vamos a ver más detallado. Cuando está hablando de la diestra de Dios, de su brazo, está hablando de su poder. Eso es lo que significa. Y es impresionante que cuando uno
expuso esto en su momento, la gente piensa que literalmente, cuando dice que el Señor está a la diestra de Dios, que el Hijo está a la diestra de Dios, ahí está físicamente sentado ahí a un lado. Y en la Escritura no vemos eso. Cuando vean las visiones del trono de Dios, los profetas, Juan, solamente vieron un trono y uno sentado. No otro a un lado, ni atrás, ni... No. Un trono y uno sentado. Fue todo lo que vieron. Hablando del trono de Dios. Que uno me dijo, no, pues si los 24 tronos de los ancianos... Pues sí, de los 24 tronos de los ancianos. Pero ¿dónde está el trono del Hijo? Del que está a la diestra. Por eso les decía la vez pasada, ya pónganse de acuerdo. ¿Dónde está? ¿Está a la diestra? ¿Está en el seno del Padre? ¿O está en el medio del trono? Las tres cosas dice la Escritura. Pónganse de acuerdo. Pero continuemos. Por ejemplo aquí, Isaías, aquí mismo en Isaías 45. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Se manifestará la gloria ¿de quién? De Dios. La gloria del que es, del Señor. Pero también dice en Isaías 42:8, por ejemplo, dice: yo el Señor, este es mi nombre, y a otro, ¿qué dice? No daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Solo es Él. A otro no daré mi gloria. ¿Y qué dice el 48:11? Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. No va a dar su Dios, no va a dar su gloria ni su honra a otro. ¿Y cómo iba a cumplir eso Dios de no darle la gloria y la honra a otros, a otro ser? Pues manifestándose a sí mismo ante el hombre. Si Él no quería dar la gloria ni la honra a nadie más. Y después vamos a ver algo muy interesante en el Apocalipsis sobre esto, pero más adelante, mucho más adelante. Y vamos a ver entender qué es la gloria de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Vamos a leer Juan 17:5. Ya ve, hermano, ahí dice unigénito del Padre. Y ahí está el Hijo, el único Hijo de Dios. Ok. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria. Primera de Corintios 2:8. Vamos a ver qué dice ahí. Esto es muy importante lo que dice. Vamos a leer desde el 6 para que vean. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de la gloria. Sí, si ellos hubieran sabido que Él era Dios, ni siquiera se le hubieran atrevido a estarle ahí molestando, ahí estarlo cuestionando, a estarlo tentando. No supieron quién era el que estaba con ellos. No reconocieron quién era Él. Y dice, vamos a leer también, que dice Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿en qué? En la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a leer el último. Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Era lo que decía hace rato. Cuando Él venga, Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir con toda su gloria, con todo su poder. Eso es lo que significa la gloria del Padre. Eso es lo que significa el Padre. Pues cuando el Señor dice, mi Padre es mayor que yo, sí. Porque, para que lo entendamos un poco mejor, si todavía hay dudas, el término hijo, el término padre, son eso. Son definiciones de algo. Claramente él es nuestro Padre, lo dice la Escritura, ya lo hemos leído muchas veces, pero significa también algo. El Hijo, vamos a verlo de esta forma, lo que yo he entendido. El Hijo es Dios despojado de su gloria. El Padre es Dios con su gloria. Entonces, cuando dice que el Hijo del Hombre, o sea, no está diciendo el Hijo de Dios. Acuérdense que cuando pone un título del Señor, de Jesús, hay que ver cómo lo dice. No dice el Hijo de Dios. No dice Cristo. No. Cuando el Hijo del Hombre, o sea, vendrá en la gloria de su Padre. Porque el que va a venir es el que vamos a ver, a Jesús, pero como Él es, en toda su gloria. La única gloria que hay vamos a seguir con uno más. Digo uno más porque ya casi va a ser una hora. No lo quiero hacer muy largo. Tal vez lo voy a tener que cortar y hacer otra parte para que no sea tan larga. Vamos a leer Isaías 52:6. Todos estos pasajes de Isaías, honestamente, son muy claros, muy fuertes de lo que dice. Por ejemplo, Isaías 52:6, hablando el Señor. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Por cuál causa van a saber su nombre en aquel día? Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
Claro, claro. Y vamos a ver, por ejemplo, en cómo iban a saber el nombre de él, porque él mismo iba a estar presente. Pero alguien tuvo que hacer eso. ¿Cómo iba a estar presente? Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Yo pensé que estaba a la derecha, ahí físicamente. Él le ha dado a conocer. Y luego dice Juan 17. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. El versículo 26 de aquí mismo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a ver también acá la profecía en Salmos. Y les recomiendo que lean todo el capítulo 22. Después vamos a ver más detallitos, porque todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor dijo, ciertas acciones que Él hizo, que dijo, era porque estaban escritas y tenían que cumplirse las escrituras para que dieran testimonio de quién era Él. Por eso cuando estaban estos discípulos, cuando se los encuentra en el camino, cuando él resucita y no reconocieron porque estaban, su corazón estaba, no recuerdo la palabra exacta que usa la palabra, pero cuando les entra el entendimiento y recuerdan todas las escrituras, no estaba escrito todo esto de él, no hablaba todo lo de él, como vimos ahí cuando está ahí que le hablan a Natanael. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Cuando lean todo el Antiguo Testamento con el entendimiento de que Jesús es el único Dios, van a entender de que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está hablando de Él, del único. Por ejemplo, ¿cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que el Señor dijo antes de que Él muriera. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo porque estaba escrito. Pero ¿qué piensa la gente que tiene sus dos dioses? Ah, mira, ahí está, le está pidiendo a su Padre, al Dios Supremo. Y si siguen leyendo, todo lo que le está diciendo es profecía. Y lo que estamos hablando en este capítulo, en este capítulo, pero en este punto que estábamos hablando de que él iba a dar a conocer el nombre de Dios, porque dice que él mismo iba a estar presente. Y dice el capítulo 22, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, que es lo que está en Hebreos 2:12. ¿Y cuál es el nombre que se proclamó? ¿Cuál es el nombre que se dio a conocer al mundo? Jehová. Yo no sé cómo se pronuncia ese nombre. ¿Cuál es el nombre que se dio a conocer? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Ya habíamos dicho qué significaba eso. Jehová salva. Él es el que salva, nuestro único Salvador. Ese es el nombre de Dios, Jesús. Su máxima expresión. Vamos a parar aquí y vamos a continuar. Bendiciones.